El resto del paralelo tiene buena comunicación. Buen día, licenciado, ¿se lo escucha Buen bien? día, licenciado. Sí, Sí, lo Bueno, licenciado. escucho. Se le gracias. escucha bien, licenciado. Gracias por confirmar. Entonces convocamos al grupo de exposición. Mercado de valores. Mercado de valores expuso todavía, ¿no es cierto? ¿O ya? Doctor, mercado y bolsa de valores ya expuso. Comercio Sí, electrónico también, creo, ¿no? Mm, Bien, hoy tendríamos defensa de contratos de seguros, ¿es correcto? Sí, licenciado. Muy bien, adelante entonces, contratos de seguros. ¿Va a llamar lista, licenciado, o presento Sí, ya? vayan preparando su exposición y en estos momentos damos asistencia al grupo. Estamos abriendo las carpetas. Bien, atento entonces a la asistencia. Carolina, vamos apuntando. está bien, Castillo, doctor. Está con adelante. falta. ¿Está con falta Castillo? Sí, sí, doctor. Choquetarqui, Presente, licenciado. Fernández. Fernández. Martínez. Martínez. Presente, licenciado. Presente. Luna o... Martínez Luna. Presente, licenciado. Martínez Solís ahora. Presente, licenciado. Zaire. Zaire. Paco Brañez. Doctor Paco Brañez igual está con falta. Tarquillos. Presente, licenciado. Ya, entonces adelante, si tienen su expositor. Está ausente Castillo, Fernández, Zaire y Paco también, ¿ya? Ujú. Prosiguen. Carolina, computamos 20 minutos. Está bien, doctor. Está bien. Muy buenos días, licenciado y compañeros. Vamos a empezar con la exposición del grupo de contratos de seguros. Buenos días. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Vamos a empezar desglosando la palabra, el título, que es contrato de seguros, empezando definiendo qué es seguros. Seguros es donde el asegurado, a cambio de un cobro, en este caso que se debería llamar una prima, obliga al asegurador darle un beneficio de entre los límites pactados. ¿Qué llegaría a ser un contrato de seguros? Es un acuerdo en que una de las partes, en este caso el asegurador, eh, que da un beneficio de un daño o a pagar una suma de dinero al asegurado. Este contrato de seguro puede ser consensual, que quiere decir que los derechos y obligaciones son recíprocas. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Los elementos. Primeramente vamos a empezar a definir qué son sus características que tiene este contrato de seguros antes de pasar a los elementos. Un contrato de seguro puede ser un contrato nominado, que quiere decir que está reglamentado por la ley. También puede ser bilateral, como ya hemos mencionado, que es las obligaciones para ambas partes son recíprocas. También puede ser oneroso, que quiere decir que ambas partes reciben las utilidades y cada uno se graba al beneficio de la otra. Muy bien, pasamos a los elementos. Los elementos pueden ser impersonales y personales. En los impersonales tenemos eh, lo que es la póliza, el riesgo, la prima y la indemnización. La póliza es no se denomina como contrato de seguro, sino es un contrato o un documento probatorio eh, del mismo, en donde figuran las condiciones y términos del contrato. El riesgo.
El riesgo es un suceso incierto, capaz de producir daño o pérdida económica. En el caso que de suceder y estar asegurado, llega una obligación asegurado. ¿Qué quiere decir? En caso que pasara o no pasara un daño, llega a ser una obligación para el asegurador cubrir los gastos. Pasamos al siguiente, que es la prima. La prima es se podría decir, el precio del seguro, lo que equivale el costo o la producción del seguro. Indemnizaciones. Lo podemos entender como la contraprestación del asegurador. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Elementos personales. Elementos personales. Entre ellos está el asegurador. El asegurador es una persona jurídica que asume los riesgos comprendidos y pactados en el contrato. El asegurado. El asegurado llega a ser la persona titular del interés asegurable. ¿Qué quiere decir? Es la persona física expuesta al riesgo. Que esta persona está cubierta por el seguro. Beneficiario. El beneficiario, en pocas palabras, es el asegurado, el que va a gozar del seguro. El tomador. El tomador funciona como intermediarios para la actividad aseguradora. ¿Cuáles son los tomadores? Existen 3 tomadores, los agentes de seguro, los corredores de seguro. Siguiente diapositiva, por favor. Son los agentes de seguro, los corredores de seguro y los corredores de reaseguros. Los corredores de seguro y los corredores de reaseguro funcionan como intermediarios ante las entidades de un asegurador. Los agentes de seguro pueden ser cualquier persona natural o física. Siguiente, por favor. Okay. También entre los elementos personales podemos encontrar lo que es los auxiliares. Entre estos están los ajustados y liquidadores de reclamo, los inspectores de averías, los investigadores de siniestros y los asesores de seguros. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, tipos de seguro, clasificación. Ali, Rebeca. Ali, Rebeca. ¿Está presente Ali, Rebeca? Castrillo Cruz. Tarqui Ríos. Creo que es la que expuso Tarqui Ríos, ¿no? Sí, licenciado. Ya, Paco Brañez. No está presente. Paco Brañez. Zaire tampoco. Martínez. Martínez Solís. Prosiga, Martínez. Perdón, licenciado. Ya, continuando con la exposición. Tipos de seguros. Los seguros personales pueden ser los seguros de vida, seguros contra accidentes personales, seguros de salud o enfermedades, seguros de dependencia. Todos esos serían los seguros personales. Siguiente diapositiva, por favor. Seguros de daños patrimoniales, seguros de automovilidad, perdón, seguros de ingeniería, seguros de crédito, seguros de robo, seguros de transporte y seguros de incendio. Siguiente diapositiva, por favor. Seguros de prestación de servicios, seguros de asistencia de viajes, seguros de descensos, seguros de defensa y seguros de defensa jurídica, perdón.
Siguiente diapositiva. El estudio legislativo. Ley de Seguros del Estado Plurinacional de Bolivia. Ley de número 25. El título de disposiciones generales. Capítulo ámbito de aplicación. El primer artículo sería el ámbito de aplicación. En este nos explica que aquí el asegurador tiene que indemnizar al asegurado, ya sea por cada convenio, ya sea por todos los convenios que dicen el contrato, según el contrato de seguro que tenga el sujeto. Luego, el artículo 2 sería la prohibición. Esto ya es cada cláusula que tiene el contrato de seguro. Es decir, en cada acuerdo que ellos hayan quedado para poder indemnizar y poder hacer que el asegurador cumpla el seguro con el que habían quedado con el asegurado. El artículo 3, obligatoriedad de la contratación de seguros. Es decir, qué obligaciones tiene el asegurador con el asegurado. El artículo 4, los objetivos. En esto más o menos es ellos más o menos a qué es lo que quieren poder llegar cada contraparte para que pueda llegar a un acuerdo mutuo y que ambas partes queden conformes. El artículo 6, modalidades de seguro. Allí es dependiendo de qué seguro tiene el asegurado. Es decir, si tiene un seguro personal o un seguro, un seguro, dependiendo del tipo de seguro que tenga. Se sigue una modalidad, ya se puede, ahí es la retribución, puede ser la retribución dependiendo, dándole un dinero o bien reponiendo la reposición del bien que se ha perdido, tal vez. Siguiente diapositiva, por favor. Estudio legislativo. El artículo 7, las disposiciones generales. La actividad de la aseguradora, capítulo 1, entidades aseguradoras y reaseguradores. En el artículo 7, nos menciona las disposiciones generales, de tanto si es que es reasegurado, en qué acuerdo se está volviendo tal vez a incorporar a la misma empresa o tal vez está tratando de volver a tener el seguro que él tenía en algún tiempo. Y luego el artículo 8, requisitos para la constitución de identidades aseguradas y reaseguradoras. Siguiente diapositiva, por favor. Estudio legislativo también. Este es el título 3, contrato de seguros. Título o capítulo 1, disposiciones generales, sección, concepto y recelebración. Artículos 9, artículo 979, concepto. Aquí nos explica qué es un qué es un contrato de seguro. Nos explica el concepto. ¿Qué es un contrato de seguro? Como lo ha mencionado ya la compañera, es un documento donde ambas partes, tanto el asegurado como el asegurador como el asegurado, quedan en un acuerdo para poder evitar cualquier tipo de accidente y que el asegurado tenga cómo respaldarse. Objeto. El objeto sería ese, que el asegurado en caso de algún accidente que tenga o pérdida que él tenga pueda poder recuperar o bien económicamente o bien materialmente lo que está perdiendo. El artículo 981, inexistencia de riesgo. Es decir, si es que
no existiera tal riesgo, él no aseguraría lo que está, el bien que él quisiera asegurar. Si no tuviera riesgo, no habría necesidad de hacerlo. Pero ellos tienen que prever, cada aseguradora antes de poder hacer un contrato de seguro, tienen que prever cuánto riesgo hay, porque la aseguradora no puede arriesgarse a asegurar algo de que tiene mucho riesgo de pérdida, porque sería una pérdida muy grande ya para la aseguradora. O quedar en un contrato que lleve a un acuerdo mutuo para tanto el asegurador como el asegurado. El artículo 982, consensualidad. Esto más o menos igual se refiere a que ellos dos tienen que llegar a un acuerdo mutuo, bueno, que les dé tanto beneficio como a la aseguradora como al asegurador, o al asegurado, perdón. El artículo 983, riesgos. En aquí ya nos menciona qué riesgos podrían correr tanto personalmente, dependiendo el tipo de contrato de seguro que se esté Kenche adquiriendo. Choquetarqui, los riesgos. Licenciado, buenos días. Buenos días. El artículo 983, de acuerdo a los riesgos, es el suceso de producir una pérdida o daño económico. En caso de ocurrir o estar asegurado, se puede exigir al asegurador que sea esos hechos físicamente que son objetos del contrato del seguro. El riesgo de muerte o un riesgo asegurable respecto al tiempo que pueda ocurrir. El artículo 984 de los riesgos cubiertos, el asegurador puede cubrir todos o algunos de los riesgos que estén expuestos a los bienes o al patrimonio. De acuerdo al artículo 985 de la extensión del riesgo y exclusiones, el asegurador responde de todos los acontecimientos comprendidos dentro del riesgo del asegurado, a menos que excluya algunos determinados hechos. En cuanto a las exclusiones, no se desvierte el objeto del contrato. El artículo 986 son los riesgos no asegurables, es decir, sus actos que están, que digamos no son riesgos asegurables, el dolo del asegurado, toda convención en contrario es nula, digamos, tampoco es válida la estipulación que tenga por objeto indemnizar sanciones de carácter penal. Las partes contratantes del artículo 987 son partes del contrato de seguro del asegurador. Es la persona jurídica que asume los riesgos que están dentro de un contrato. El asegurado, en el seguro de los daños, el asegurado es la persona titular, cuyos riesgos toma a su cargo el asegurador en todo o en parte. Y en caso es la persona física que está expuesta al riesgo y está cubierta a todo eso. El artículo 988, el tomador del seguro es la persona que por cuenta y nombre de un tercero contrata con el asegurador la cobertura de los riesgos. El artículo 989 son las obligaciones del asegurado, tomador o del beneficiario. Las obligaciones del asegurado impuesta de este título están a cargo del tomador o del beneficiario que se encuentre en posibilidad de cumplirlas. Siguiente diapositiva, por favor. De acuerdo a la ley del contrato de seguro, la modificación radical al iniciar las labores sobre los años 25 de la ley del contrato de seguros ha recibido formas generales sobre la ley. Eso sería, licenciado. ¿En serio? Me parece que falta mucho. Sí, licenciado. Martínez Luna. Licenciado, aquí falta lo que es ¿cómo se dice? Según estamos hablando según el Código de Comercio, licenciado, de la ley número 14379. Aquí falta lo que es la sección 2, propuesta de seguro y declaraciones
Lo que pasa es que el Código de Comercio tiene, tiene una regulación específica, pero muy aparte de eso hay una ley de seguros también. Hay que trabajar con el código y con la ley de seguros, ¿no? Sí, la ley de seguros número 1883 del 25 de junio de 1998, ¿verdad, licenciado? Con sus modificaciones, lógicamente. A ver, conclusiones. ¿Qué conclusiones tiene sobre el seguro? Bueno, El licenciado, contrato de seguro. en conclusión, podríamos decir, licenciado, que los contratos de seguro son beneficio para las personas que lo tienen y, o sea, que llega a ser protegido como él o como su empresa u objetos personales que el asegurado haya asegurado, ¿verdad? También podemos decir que también eh, otras figuras de seguros como el de aseguro, que es la operación de seguros realizada por el asegurador, por la que transfiere parte de los riesgos asumidos al reasegurador, pero es el único obligado con respecto al asegurado o tomador del seguro. El seguro. También otra conclusión, hemos llegado a que en el contrato de seguro se refiere al el acuerdo por el cual una de las partes, el asegurador, se obliga a resarcir de un daño o a pagar una suma de dinero a la otra parte. Los seguros son contratos mediante los cuales, a cambio del cobro de una prima, la entidad aseguradora se compromete en este caso a pagar esos daños. En el caso de que haya un siniestro, a indemnizar el daño producido. Eh, Tenemos también el objeto del contrato, es el indemnizar al asegurado, perdón, previo pago de una prima al asegurador. Hay que tomar en cuenta también que esta indemnización es variable y está sujeta a cualquier siniestro que ocurra. En cuanto a los elementos esenciales del contrato de seguro, tenemos el interés asegurable, que es el ánimo del asegurado de querer proteger un objeto. El riesgo asegurable, que es un hecho incierto que puede suceder y que es descrito en el contrato de seguro. La prima, que es el monto que paga el asegurado a cambio de una indemnización en caso de ocurrir el siniestro. Y la obligación de indemnizar, que está a cargo de la aseguradora, ya que ésta recibió a cambio el pago de la prima. Eso sería, licenciado, la Atentos exposición técnica. a la asistencia. Choquetar Quichura, Presente, licenciado. ya. Martínez Solís, Presente, licenciado. Tarqui Ríos. Presente, licenciado. Bien, son ellos los que tuvieron una participación. ¿Hay alguien que no ha sido evaluado? Los otros, como Castrillo, ellos no están presentes. De los que han expuesto, de los que han hablado, son a los que he llamado. ¿Alguien falta? Me parece que no, todos están entonces ahí presentes. Sí, 4 nomás estamos, licenciado. Correcto, ¿ya? Entonces son 4, es correcto lo que dice. Y con ello hemos terminado la exposición. Punto de avance, jóvenes. Nos hemos quedado en el tema del aval. Confirmen si es correcto que nos quedamos en el tema del aval. Confirmen si nos hemos quedado en el punto de avance el aval. Sí, Sí, licenciado. licenciado, ahí nos quedamos. Perfecto, entonces vamos estudiando el tema del aval. Ustedes deben saber que la expresión aval viene de la locución a valer. A valer.
¿Qué significaba esta locución a valer? Implicaba que el portador podía hacer valer sus derechos contra el dador del aval. A valer, hacer valer. Usted ahora aplique el artículo 558 del Código de Comercio. Aplique el artículo 558 del Código de Comercio, donde le dice que mediante el aval se puede garantizar en todo o en parte el pago de una letra de cambio. De la noción del artículo 558, claramente se intuye que el aval tiene que estar relacionado con la garantía, con el acto de garantizar. Entonces, definición de lo que vamos a entender por el aval. El aval es un acto jurídico unilateral, abstracto, completo, de naturaleza cambiaria y de estructura propia, que obliga en forma autónoma, personal, a quien le otorga por el pago de la obligación cartular. Nuevamente, definición. Es un acto jurídico unilateral, abstracto, completo, de naturaleza cambiaria y de estructura propia, que obliga en forma autónoma y personal a quien le otorga por el pago de la obligación cartular. En términos sencillos, el aval es una forma de garantía que se reconoce en el derecho de cambio y que obviamente tiene que regirse por sus propias prescripciones. El Código de Comercio establece las siguientes particularidades del aval. Primero, el aval debe constar en el anverso de la letra de cambio. Nuevamente, el aval debe constar en el anverso de la letra de cambio. De no ser así, puede constar en una hoja adherida a la letra de cambio. La segunda particularidad nos dice el Código de Comercio que la sola firma puesta en la letra, cuando no tiene otro significado, se entiende que es un aval. Usted vea el artículo 559 del Código de Comercio, está ahí esta particularidad. La tercera particularidad que usted debe tomar en cuenta es que cuando se emite un aval sin especificación de cantidad, entonces se presume, que quiere decir se entiende, que garantiza el pago del importe total de la letra. Artículo 560 del Código de Comercio. Una cuarta particularidad que usted debe apuntar es que el aval es siempre solidario. El aval siempre es solidario. Artículo 561 del Código de Comercio. Quinta particularidad que usted debe apuntar. Cuando el aval no menciona la persona avalada y en caso de que exista varios aceptantes, se presume que garantiza a todas y cada una de las personas obligadas al pago. Artículo 562 del Código de Comercio. Y última particularidad, el avalista que pague
adquiere los derechos de la letra de cambio contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto de esta última por virtud de la letra de cambio. Artículo 563 del Código de Comercio. Punto de avance. El pago. El pago de la letra de cambio. Apunte. El pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Nuevamente, el pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. De tal manera que el pago debe ser entendido como el abono de una suma de dinero que es debido. De acuerdo al Código de Comercio, usted debe tomar en cuenta las siguientes reglas cuando se trata del pago. Primera regla. La letra de cambio pagadera. La letra de cambio pagadera a día fijo o días o meses fecha o vista. Nuevamente reitero, la letra de cambio pagadera a día fijo o días o meses fecha o vista debe ser pagada el día de su vencimiento. Segunda regla que debe tomar en cuenta. La letra de cambio girada a la vista debe pagarse a su sola presentación. La letra de cambio girada a la vista debe pagarse a su sola presentación. Y el código aclara que la presentación para su pago debe hacerse dentro del año siguiente. Punto de avance. El protesto de la letra de cambio. El protesto de la letra de cambio. Concepto de lo que es el protesto. El protesto es un acto formal. Es un acto formal revestido de cierta solemnidad cuyo propósito es hacer constar de una manera que no deje margen de duda la falta de aceptación de un documento que deba ser aceptado de acuerdo con la ley, o si se trata de un documento que había sido previamente aceptado, la falta de su pago por el librador aceptante. Reitero el concepto. El protesto es un acto formal revestido de cierta solemnidad cuyo propósito es hacer constar de una manera que no deje margen de duda la falta de aceptación de un documento que deba ser aceptado de acuerdo con la ley, o si se trata de un documento que había sido previamente aceptado, la falta de su pago por el librador aceptante. De este concepto, jóvenes, puede establecerse que el protesto se refiere a los siguientes aspectos. Primero, a la falta de aceptación. Segundo, se refiere a la falta
de pago. Si usted aplica el artículo 569 del Código de Comercio, va a encontrar estas dos referencias de la falta de aceptación y luego la falta de pago como concepto nuclear del protesto. El citado artículo 569 expresa: el protesto tiene por objeto establecer fehacientemente que una letra fue presentada en tiempo oportuno y que el obligado dejó total o parcialmente de aceptarla, ahí está la primera modalidad, aceptación, o de pagarla, o sea, la falta de pago. Usted debe subrayar, debe resaltar el artículo 569. De este concepto, jóvenes, se entiende que el protesto tiene una función. ¿Cuál es la función del protesto? El protesto tiene una doble función. La primera función del protesto es probatoria, de prueba. Esto implica, con carácter de título ejecutivo, del derecho o crédito que implica la tenencia de la letra, por una parte, y por otra, la otra función, conservatoria de los derechos del tenedor, especialmente con relación al derecho de crédito incumplido. Dos funciones del protesto de la letra de cambio: probatorio y conservatorio. Seguimos revisando las particularidades que tiene el protesto en el Código de Comercio. La primera particularidad que usted debe apuntar es que ningún acto puede suplir el tema del protesto. Ningún acto puede suplir el tema del protesto. Segunda particularidad. El protesto se practica con la intervención de un notario de fe pública. Usted vea el artículo 569, donde está esta particularidad. Tercera particularidad. El protesto, por falta de aceptación de una letra, debe efectuarse en los plazos fijados para su presentación o antes de la fecha de vencimiento. El protesto por falta de pago de una letra pagadera a fecha fija o días, meses, fecha o vista, se efectúa en el curso del tercer día hábil siguiente a la fecha de su vencimiento. Nuevamente, el protesto por falta de pago de una letra pagadera a fecha fija o días o meses, fecha o vista se efectúa en el curso del tercer día hábil siguiente a la fecha de su vencimiento. Usted aplica el artículo 570 del Código de Comercio y ahí encuentra esta particularidad. Cuarta particularidad. Si la letra de cambio es protestada por falta de aceptación, no hay necesidad de protestarla por falta de pago. Artículo 571 del Código de Comercio. Quinta particularidad. La letra de cambio a la vista
solo se protesta por falta de pago. Reitero, la letra de cambio a la vista solo se protesta por falta de pago. Artículo 572 del Código de Comercio. Sexta particularidad, el protesto debe efectuarse en el lugar señalado para el cumplimiento de las obligaciones. El protesto se hace en el lugar señalado para el cumplimiento de las obligaciones o del ejercicio de los derechos consignados en la letra. Artículo 573 del Código de Comercio. Séptima particularidad. Si la persona contra quien ha de efectuarse el protesto no se encuentra presente, el notario de fe pública debe hacer constar que lo practicó y que efectúa la diligencia en presencia de sus familiares, en presencia de sus dependientes o en presencia de algún vecino. Octava particularidad que debe tomar en cuenta es que cuando se realiza un protesto por falta de aceptación, por falta de pago, este protesto se debe hacer constar en acta. Nuevamente, el protesto por falta de aceptación o de pago se hace constar en una acta. Esta acta debe contener ciertos requisitos que el Código de Comercio establece. Novena particularidad. Si a requerimiento del notario el girado satisface el importe de la letra más los intereses moratorios, entonces se suspende el protesto, debiendo cubrirse los derechos y gastos notariales. Décima particularidad, el tenedor de la letra de cambio cuya aceptación o pago se hubiera rehusado, debe dar aviso de tal circunstancia a su endosante o al girador de la misma en la dirección que conste dentro de los 2 días siguientes a la fecha del protesto. A su vez, cada endosante dentro del mismo término debe informar al endosante que le precede y así sucesivamente hasta llegar al girador. 577 del Código de Comercio. Onceava particularidad. Si la persona a cuyo cargo se giró la letra de cambio se constituye o es declarado en quiebra o en tema de concurso de acreedores, la letra puede protestarse por falta de pago, inclusive antes de su vencimiento. Aplique el artículo 578 del Código de Comercio. Última particularidad, el girador
o el endosante pueden, por medio de la expresión sin protesto o retorno sin gastos u otro equivalente, dispensar al tenedor de formalizar el protesto por falta de aceptación o por falta de pago. Artículo 579 del Código de Comercio. Con ello, hemos terminado el tema de la letra de cambio y seguidamente vemos el otro tema. Número de tema, Carolina. Sería tema 25, doctor. El tema número 25, el pagaré. El pagaré. Concepto de pagaré. Concepto de pagaré. Doctrinariamente, el pagaré es un título-valor por el cual el suscriptor o librador promete incondicionalmente pagar cierta suma de dinero a determinada persona o a su orden a la vista o en el plazo especificado en el mismo. Reitero, el pagaré es un título-valor por el cual el suscriptor, el librador, promete incondicionalmente pagar cierta suma de dinero a determinada persona o a su orden a la vista o en el plazo especificado en el mismo. El Código de Comercio no da un concepto de lo que es el pagaré. Por eso es que tuvimos que acudir a un concepto doctrinario. Pero entiende el Código de Comercio, en aplicación del artículo 491, que el pagaré es un título valor de contenido crediticio. ¿Por qué? Porque siempre acredita la existencia de una deuda de dinero y una promesa de pago escrita que hace el deudor a sus acreedores en una cantidad de dinero concreta y pagadera a tiempo determinado. Lógicamente, existe cierta similitud y cierto grado de diferencia con la letra de cambio. ¿Cuál es la similitud entre el pagaré y la letra de cambio? Ambos son títulos valores. ¿Cuál es la diferencia? La primera diferencia que usted debe notar es que en la letra de cambio, el librador o firmante se obliga a hacer pagar por un tercero la suma de dinero que establece la letra de cambio. En el caso del pagaré, el suscriptor se obliga él mismo a pagar esa cantidad de dinero. La segunda diferencia que existe entre el pagaré y la letra de cambio es que en la letra de cambio existe el aceptante. El aceptante se convierte automáticamente en el obligado principal. En tanto que en el pagaré, el suscriptor tiene a su vez la calidad de girador y de aceptante. Si usted ve el artículo 596 del Código de Comercio, entonces usted encontrará esta notoria diferencia entre la letra de cambio y el pagaré. Punto de avance. Contenido del pagaré.
debe usted necesariamente aplicar el artículo 592 del Código de Comercio. No debe olvidarse que cuando se habla de estos contenidos, primero, hay que responder a los contenidos comunes de todos los títulos valores. Y en segundo lugar, a los contenidos específicos del título valor del que se trate, en este caso del pagaré. Subraye, resalte lo que dice el artículo 592 con relación al contenido del pagaré. Debe contener la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. ¿Por qué? Porque existen diversos títulos valores y es necesario identificar de qué título valor se trata. El segundo contenido, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. La promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. En otras palabras, es la promesa del girador de pagar al beneficiario una cantidad determinada de dinero. Tercer contenido, nombre de la persona a cuya orden debe hacerse el pago. El nombre de la persona a cuya orden debe hacerse el pago. Cuarto contenido, fecha de vencimiento o la forma de determinarla y el lugar de pago. Fecha de vencimiento o la forma de determinarla y el lugar de pago. Al tratarse de un requisito indispensable para su existencia, la ley no reconoce en su otorgamiento más que dos modalidades precisas para señalar la época del pago. ¿Cuáles son estas dos formas precisas? Días o meses vista y a fecha fija. Esas son las dos formas. Artículo 593 del Código de Comercio. Quinto contenido. El lugar, la fecha de suscripción del documento. Lugar y fecha de suscripción del documento. Y la última, en referencia a la firma del suscriptor. La firma del suscriptor o deudor. ¿Qué pasa si el pagaré no tiene firma? El documento no tiene ningún valor legal. Modalidades de otorgamiento. Ya lo anticipamos, lo reiteramos, artículo 593, las modalidades del pagaré son las siguientes: a días o meses fecha, y la segunda, a fecha fija. ¿Cuáles son las características de estas dos modalidades? Son las mismas que la letra de cambio, por lo cual me remito a esa exposición. Punto de avance. Establecimiento de intereses. Si usted aplica el artículo 594, usted verificará que cuando se expide un pagaré, se admite cláusula de intereses. Puede insertarse en el pagaré una cláusula con referencia al tema de los intereses, cosa que no sucede en la letra de cambio. Y el tema del protesto, último punto. Protesto del pagaré. Usted debe aplicar el artículo 598 del Código de Comercio. El citado artículo 598 dispone que el pagaré debe ser protestado por falta de pago de acuerdo con las mismas reglas que el protesto de la letra de cambio. Si usted nota,
En el protesto de la letra de cambio, el objeto del protesto es la falta de aceptación, en primer lugar, y en segundo lugar, la falta de pago. En el caso del pagaré, el protesto solamente es por falta de pago, exclusivamente. ¿Por qué? Por las personas que concurren y por la diferencia que existe con la letra de cambio. No se olvide que en la primera parte de la exposición yo dije que el que gira el pagaré automáticamente tiene la condición de aceptante. Hemos concluido el tema número 22, Carolina. Tema de avance, número de temas jóvenes. Tema 26 sería, doctor. El que empezamos ahora. Sí, sí, doctor. Tema número 26. Cheque. Y nos quedamos en esa parte. En el cheque como tema número 26. Perfecto, convocamos al siguiente grupo de exposición. Defensa del consumidor. ¿Está presente defensa del consumidor? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Grupo número. Sería el grupo 2, doctor. Gracias, Carmen. El mercado y la defensa del consumidor. Machaca. Presente, licenciado. Villalobos. Presente, licenciado. Rada. Presente, licenciado. Ramos. Presente, licenciado. Chuy. Presente, licenciado. Ortuño. ¿No está presente Ortuño? No, licenciado, no participó en el desarrollo del trabajo. Perfecto. Yucra. Presente, licenciado. Jarro. Presente, licenciado. Cruz. Presente, licenciado. Orellana. Orellana no está presente. Tampoco participó, licenciado, en el desarrollo. Laura Riveros. Laura. Tampoco Tres participó, estudiantes que no licenciado. están presentes. Si Sí, tiene su licenciado. expositor, adelante. Estoy bien, licenciado. Enseguida, por favor, un minuto. ¿Se puede ver, no ve, Manuel? Carolina Guiales. Sí, se puede, compañero. Qué bien, doctor. Ahí. Ya, primero que nada, buenos días, licenciado, buenos días, compañeros. Buenos días. El tema que ahora nos toca indicar y que vamos a exponer es el mercado y la defensa del consumidor. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bueno, primeramente, licenciado, para entender el enlace que hay entre estos dos términos y entender cómo funciona, vamos a explicar cada uno de los conceptos. El primer concepto es el mercado. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el mercado? A ver, el mercado básicamente es un espacio que actualmente puede ser físico o virtual. Pasó a ser esto con el paso de los años. Estos dos se pueden diferenciar debido a que el mercado físico es más directo. Hay un contacto directo, físico, entre el comprador y el vendedor, en el cual el vendedor puede exponer sus productos al consumidor, al que lo va a comprar. En cambio, en el mercado virtual es más indirecto. ¿Por qué? Porque en este ya no es necesario el contacto físico entre el vendedor y el consumidor, debido a que las empresas, cuando ya están en una red social o en el internet,
las empresas, microempresas tienen un catálogo virtual en el cual ya el consumidor simplemente entra para elegir el producto que quiere o que desea. Como por ejemplo en Facebook, que ofrecen, digamos, no sé, ciertos tenis en ciertas páginas, ofrecen un catálogo, ya entra a ver de ahí, de cuál te conviene, cuál decides. En ella está el precio, modelo, todas esas cosas, licenciado. Ahora, siguiente a esto se dan dos tipos de procesos. El primer proceso es la retroalimentación. Este comienza cuando el comprador va a buscar un producto, pregunta los precios, puede ir a una tienda de ropa, preguntar, esta polera, ¿cuánto me cuesta? ¿De qué material está hecho? Y ahora el oferente, el vendedor, expone sus productos. En ahí ya dice, tengo estos modelos, este precio, esta calidad. Posterior a eso, se llega a un acuerdo mutuo, donde ambas partes salen beneficiadas, ya tanto el comprador como el vendedor, ya que, como conocemos, licenciado, principalmente en Bolivia o en aquí, siempre hay esa terminología de rebajame pues casera o pedir un menor precio, ¿no, licenciado? Todo esto y el vendedor pone un precio base, un precio límite en el cual él ya sale, sí, aún está ganando. Ahora pasamos al de compra y venta. Este es básicamente el intercambio de bienes y servicios por un monto monetario, en el cual ya canjeas, como canjear el dinero por el bien o servicio que estás solicitando y estás buscando. Diapositiva, por favor, compañero. Ahora pasamos a indicar quiénes son los protagonistas del mercado. Está bien, licenciado. Chuy ya pasa. No está presente. Sí, licenciado. Aquí está, licenciado. Bien, vamos a continuar. Hemos empezado a hablar del mercado y ahora vamos a hablar de los protagonistas del mercado. Son dos. Los demandantes o comprador, que pueden ser personas naturales o jurídicas, quienes adquieren o utilizan los bienes para satisfacer sus necesidades. A estos también se los puede llamar consumidores, consumidoras o usuarios y usuarias. Estos son los que consumen o abarrotan el mercado. Y ahora, como segundo protagonista, tenemos al oferente o vendedor. Estas personas de igual manera pueden ser personas naturales o jurídicas. Esas personas son los que ofrecen, los que venden el producto para que el consumidor los compre. Voy a cambiar de diapositiva. Usuario y consumidor. Bueno, ya vamos entrando un poco más al concepto de usuario y consumidor. Usuario es el que le da uso al bien o servicio. Esa es la diferencia del consumidor. El consumidor es el que adquiere, el que va a comprar, pero el usuario es el usuario final, el que se satisface con el bien. ¿Y cuáles son las características del consumidor? Un consumidor, una característica puede ser su percepción, qué es su opinión sobre un determinado bien o servicio. Y otro sería la edad del consumidor. Aquí tiene que ver mucho la diferencia del consumidor. Por ejemplo, entre un niño y un adulto es clara la diferencia. Y también otra característica sería la motivación que le impulsa a comprar el producto. Y otro es la necesidad que tiene el consumidor de comprar ese producto. Ya, el usuario y consumidor, como compra, como es el que adquiere los bienes, es vulnerable. Y como es vulnerable, entonces se le atribuyen ciertos derechos básicos para que se lo protejan. Entonces, ahora pasamos al concepto de la defensa del consumidor. Que ingrese Cruz. Cruz. Entendido, licenciado. Bueno, ahora pasamos a la defensa del consumidor. Como indicó previamente mi compañero, debido a los abusos que generalmente hay por parte de los vendedores hacia los consumidores, se generó esto, los derechos básicos de la defensa del consumidor. Bueno, para que veamos esta defensa,
tenemos que indicar que esto es una defensa a las personas que son los consumidores. Entonces, podemos decir que esto es un derecho, que dentro de este derecho existe un conjunto de derechos básicos. O sea, que simplemente el derecho tiene desenlaces interiores, o sea, otros subtítulos. En la siguiente diapositiva vamos a explicar eso mejor, licenciado. Después viene la parte de la institución. ¿Por qué mencionamos esta parte? Porque es un organismo, este es de carácter beneficiario, o sea que ayuda en el ámbito social, en su labor que desempeña básicamente, licenciado. También podemos decir de la defensa del consumidor en el marco de una norma, ya que también es la defensa del consumidor lo consideramos como una norma. ¿Por qué? Porque esta está destinada a la protección del consumidor y los usuarios en el mercado de bienes y servicios donde se intercambia. También mencionamos la garantía. ¿Por qué? Porque esta está encargada de una correcta aplicación de los derechos básicos y de los consumidores y usuarios, lo cual al consumidor o usuario va a hacer sentir seguro y va a saber que se va a cumplir sus derechos en el marco de la norma y en el de la institución, licenciado. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ahora pasamos a indicar los derechos básicos del consumidor. A ver, ¿quién El ingresa? primero, ¿Se me escucha, licenciado? Perfectamente. Ya, bueno, continuando, pasamos con los derechos básicos de la defensa del consumidor. Ahora vemos los derechos básicos que se encargan de defender al consumidor. Estos derechos están establecidos en el Decreto Supremo número 0065 y la Ley General 453, que es la Ley General de los Derechos de los Consumidores. Como primer derecho tenemos a la salud e integridad física. ¿De qué trata? Pues es donde los usuarios y los consumidores tienen ese derecho de recibir productos o servicios en buenas condiciones o para cuidar la salud y también la integridad física. El otro es también tenemos la libre elección. Este derecho quiere decir que el consumidor puede comprar cualquier producto que desee o sea para el beneficio de él sin imponer algo, o sea, sin prohibirle si puede comprar tal producto. Por ejemplo, cuando las empresas dan muestras gratis en diferentes lugares de un producto, generando así inconscientemente una obligación por parte del comprador para obtener ese producto. Hay veces que los obligan a probar y después de probar sus productos los obligan a comprar el producto. Tercero, tenemos a la tutela del Estado. En este hace el uso y el consumo de los productos. También otro derecho es la información. Los consumidores tienen derecho a una veraz y oportuna información sobre los productos que están ofreciendo. En el siguiente derecho es el derecho a la educación. El consumidor debe educarse para un consumo y uso razonable. También tenemos el derecho a el no ser discriminado por aquellos que ofrecen dichos bienes o servicios. Otro derecho es el recibir productos en los términos acordados. Este se encarga de dar características exactas y relevantes de los productos y servicios que no ofrecen para nuestro consumo. Y el último derecho básico que sobresale es el resarcimiento, que básicamente sería la devolución o separación de daños causados. Y ya, como último... Carolina, ponle a Gramont abandono, ponle. Y Está bien, Y a los otros más que están en esa condición. Está bien, Como último tenemos la reclamación. Los consumidores y los usuarios pueden reclamar cuando crean que uno de sus requerimientos o así hayan sido vulnerados. Todos estos derechos buscan y tienen como objeto la protección del consumidor, al igual de los productos y servicios que el consumidor obtendrá. Siguiente diapositiva, por favor.
Machaca, Machaca Aliaga. El licenciado. Bueno, funciones. Ahora veremos las funciones que cumple la defensa del consumidor. Como primera función tenemos el garantizar, que prácticamente es el respaldo de por qué se brinda al consumidor, para que se sienta a gusto y seguro. Otra de las funciones es proteger. ¿A quién? Como ya pudimos ver, obviamente, lógicamente es al consumidor. La siguiente función es supervisar. Supervisa que los productos o servicios sean de calidad. La última función es la de solucionar los problemas dando un resultado que beneficie a ambas partes. Siguiente diapositiva. Los principios. Los principios fundamentales de la defensa del consumidor son el vivir bien. Este principio busca la satisfacción de las necesidades que tiene el consumidor, siempre en armonía, siempre respetando la naturaleza. Otro principio es la protección, el cual se da mediante la práctica de los derechos. El principio de integridad dice que debe ser honesta y con ética todas aquellas relaciones de consumo. El siguiente principio que se puede observar es la favorabilidad. Favorece al consumidor. Otro principio es la de integridad. Este principio nos indica que el afectado debe recibir una respuesta de manera oportuna y concreta. Otro principio también es la integralidad. Este principio nos indica que el afectado debe recibir una respuesta de manera oportuna y concreta. El principio de consumo sustentable y responsable. Este principio nos indica que deben tener capacidad de ser adquirido por todos y responsable porque no debe dañar o afectar. Debe estar también en armonía y equilibrio con la madre tierra. Y como último principio, que se ha concluido al conjunto de esos principios ya mencionados, es el principio de conciliación. Como dice conciliación, quiere decir que se debe llegar a un acuerdo entre personas que se encuentran en un conflicto o también intercambio de ideas. Siguiente diapositiva. Ingresa Rada. Bueno, licenciado, ahora vamos a pasar a explicar los elementos. Dentro de los elementos están los sujetos. El primer sujeto es el vendedor, que es quien ofrece el bien o servicio a los consumidores. Y el consumidor es otro de los sujetos. Estos dos son los más importantes, ya que sin ellos no existiría el mercado. El tercer sujeto es el Estado, y en él se encuentra el Ministerio de Justicia, dentro del cual se encuentra el Viceministerio de Defensa de los Derechos de Usuario y del Consumidor. Este es el que se encarga de que se cumplan los derechos del consumidor y usuarios y de sancionar a los vendedores en caso de que no cumplan con sus obligaciones. Otro elemento es la vulnerabilidad, que es la exposición a los engaños o abusos que se efectúan por parte del vendedor al consumidor en el mercado. Otro elemento es la moneda, que es el efectivo que sirve como intercambio por bienes o servicios. Y otro elemento también son los bienes y servicios, que son los que una persona, una empresa o entidad, ya sea pública o privada, ofrece al público en general generando ganancias. Y otro elemento es el consumo, que este es el acto por parte del comprador para obtener un bien o servicio, que puede ser por necesidad o satisfacción. Siguiente diapositiva, por favor. Pasamos a explicar su naturaleza. Tiene una naturaleza protectora, ya que busca proteger a todos los consumidores con la correcta aplicación de sus derechos frente a los vendedores o proveedores. También tiene una naturaleza de conformidad, el cual asegura que el consumidor estará satisfecho con el bien o servicio que está recibiendo, sin ningún tipo de reclamo. Y como último, tiene naturaleza inmediata, ya que es aquel que cuando existe un reclamo actúa de manera inmediata para lograr una conciliación entre ambas partes.
Siguiente diapositiva, por favor. La clasificación. Villalobos. Buen día, licenciado. Pasamos a explicar lo que sería la clasificación del derecho. En esta diapositiva vamos a indicar la clasificación de la defensa del consumidor. Esta se divide en tres partes. La primera es según el bien o servicio, la cual se subdivide en bienes de consumo, que este hace referencia al tiempo que un consumidor puede hacer uso del bien. El siguiente es bienes de consumo según el grado de terminación. Son los que se ordenan según su tipo de uso que se les dará. La siguiente están los bienes de consumo en función de los hábitos de compra. Y por parte de los servicios se pueden dividir en dos, que serían, el primero es el ámbito de actuación. Se trata de los diferentes sectores en los que los servicios funcionan. Y por último, los servicios por origen. La otra clasificación es según el tipo de mercado, que se subdivide en cuatro, según su volumen, según el número de participantes que ofertan, según la regulación, según la transacción, sean sobre bienes y servicios. Y la última clasificación es según el reclamo, el cual abarca dos subdivisiones. El primero sería el Ministerio de Justicia, que a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, el cual resuelve las reclamaciones de acuerdo a su normativa. Y por último, los Ministerios de Desarrollo Productivo y Economía Plural, del Desarrollo Rural y Tierras de Salud, de Educación y de Culturas y de Turismo. Este resolverá las reclamaciones propias de sus áreas. Siguiente diapositiva, por favor. Pasamos a hablar lo que sería el estudio legislativo, la Constitución Política del Estado. En nuestro estudio legislativo acudimos a la norma suprema que es nuestra Constitución Política del Estado. En los artículos 75 se garantizan los derechos de los consumidores, como ser el acceso universal y equitativo, también el acceso a los servicios básicos, a la obtención de alimentos y fármacos, y el acceso a muchos otros productos que siempre deben estar en condiciones altas para el consumo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí hablamos de la ley 453, que regula los derechos y las garantías de los consumidores. En su artículo 6 de esta ley podemos observar los principios que manejan la defensa del consumidor. También pasamos a los derechos que tienen los consumidores y usuarios, por ejemplo, en el artículo 8, que se nos habla del derecho a la salud y a la integridad física. Y en el artículo 10 nos habla el derecho al acceso a la alimentación. Y en el artículo 13, si no me equivoco, en este artículo se habla del derecho a la información. Y en este artículo debemos recalcar que los proveedores están en la obligación de proporcionar información, ya sea para que el consumidor pueda estar garantizado de que lo que va a consumir o lo que va a adquirir sea para su bienestar. En el artículo 13, en el artículo 17 se habla del derecho del trato equitativo, y en el artículo 24 y 26 se habla del derecho a la libre elección y la reclamación. También hablamos que en el artículo 35 nos habla de que en las reclamaciones entre relaciones entre proveedor y consumidor debe ser solidario y justo. Y por último, en el artículo 50 rescatamos la responsabilidad del proveedor. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva hablamos del Decreto Supremo Reglamentario número 2130. Ahora, para reglamentar a la ley que vimos anteriormente, podemos ver el Decreto Supremo Reglamentario número 2130, el artículo 4, que habla acerca de las autoridades competentes que serían los encargados de desarrollar y también implementar las políticas. Algunos artículos también, como el artículo 6, nos habla de la verificación. O sea, quiere decir que tiene el deber de ir ante los proveedores y verificar que todo esté bien. Pueden entrar a sus tiendas, revisar que no haya nada insalubre o cualquier otro peligro para el consumidor. Y el artículo 9 nos habla de algo importante, del control de los precios y el abastecimiento.
En el artículo 12 nos habla de las prácticas comerciales abusivas. Un ejemplo muy claro sería aprovecharse abusivamente del consumidor, ya sea por su edad o algún tipo de discapacidad que tenga, o ya sea de algún país extranjero. En el artículo 13 hablamos de lo que son las obligaciones del proveedor. Como dijimos anteriormente, el proveedor tiene responsabilidades y obligaciones. Entonces, ¿cuáles son? Pues una sería, no debe alterar el precio. Otro también sería que debe asumir responsabilidad por los daños hechos y entre otras obligaciones más que tienen, las cuales diremos brevemente en los siguientes artículos. En el artículo 19 hablamos de las cosas para vender que están prohibidas por parte de los proveedores. Ejemplo, puede ser un producto que no cuente con registro sanitario, no debe venderse, o también los productos tóxicos o productos vencidos que pueden afectar directamente a la salud de un consumidor. En el capítulo 12 de este decreto supremo, hablamos de las reglas generales de la reclamación. En el artículo 31 mencionamos que está en su pleno derecho de reclamar cuando se haya vulnerado cualquiera de sus derechos. En el artículo 2 nos habla del idioma, que quiere decir que la persona que, digamos, solo hable aymara, entonces se deberá hablar en su mismo idioma, por sobre todo en el caso de conciliación. En el artículo 33 nos habla de la reclamación directa ante los proveedores, o se dirige a su tienda y hace su reclamo. Se puede dirigir el consumidor a la tienda y hacer su debido reclamo. Y no hay necesidades de que sea esto de manera formal. En caso de que se haga caso, ya se debe hacer conocer a la autoridad competente. Eso quiere decir que si yo como consumidor voy a la tienda que me ha vendido un artículo vencido o en mal estado, yo tengo derecho a ir a reclamarle, y si el proveedor o el vendedor no me toma importancia, entonces yo puedo acudir de manera formal al ente o a la autoridad competente. Diapositiva siguiente, por favor. También nos guiamos aquí en el Decreto Supremo 0065, que este Decreto Supremo lo que va a hacer es normar la defensa hacia el consumidor. En su artículo 4, como vemos, nos habla de los derechos básicos del consumidor. Posteriormente, usamos el artículo 8, que nos habla de las denuncias concurrentes. Nos indica que esas denuncias pueden ser en el viceministerio independientemente, o independientemente una denuncia hacia el proveedor. El artículo 10 habla del incumplimiento por parte del proveedor. Este artículo nos indica que en caso de incumplimiento, obviamente por parte del proveedor, el consumidor puede exigir una prestación o reparación por vulneración de sus derechos. Artículo 11. Este artículo nos indica que cuando se presentan denuncias, comienzan las acciones legales ante las autoridades competentes y se harán cumplir las sanciones que se establecen en las normas. Y por último, nos guiamos en el artículo 12. Se habla de las atribuciones y funciones del viceministerio, que son el recibir denuncias. Otro sería solicitar más información a los proveedores de lo que se está haciendo. También se hace un seguimiento en caso de denuncias en otras funciones, como por ejemplo la coordinación con las autoridades competentes. Siguiente diapositiva, compañero. Y por último, también nos guiamos en el Decreto Supremo 29894. ¿Quién se yucra en esos decretos? ¿Quién se yucra? Está bien, licenciado. ¿Se me escucha, licenciado? Perfecto. En esta diapositiva hablamos del Decreto Supremo número 29.894. En este decreto, en su artículo 79, podemos ver la estructura organizativa del órgano ejecutivo del Estado Vámonos plurinacional. directamente a las conclusiones. Más antes, ¿podemos dar un ejemplo? Sí. Puedes cambiarlo a la diapositiva. Aquí vemos un pequeño ejemplo donde, en este caso, la señora María, que tiene un problema de vista, decide acudir a una óptica para que se le realicen unos anteojos o lentes.
llega a la óptica y, digamos, ve una oferta o una publicidad donde hay una promoción que dice que las gafas que se va a realizar en la óptica está tan solo a 100 bolivianos, incluidos la medición y la revisión completa de la vista, y todo el paquete a tan solo 100 bolivianos. Entonces la señora María entra decidida a hacerse los anteojos y opta por la promoción y quedan de acuerdo, digamos, ponen una fecha para que se haga la revisión, el chequeo y la medición correspondiente y quedan en volver dentro de unos días. Pasa esos días y María vuelve a recoger los lentes y la dueña o el dueño de la óptica entrega las gafas y le cobra un monto extra. En el artículo 12 hablaba sobre los acuerdos abusivos, más o menos se podría decir, por lo que le hace a la señora María, porque no está quedando en lo que había ofrecido en su publicidad, en lo que tendría la publicidad engañosa. Hemos llegado a generalizar en una conclusión en la que más hemos generalizado toda la conclusión en esta. Ser consumidor nos incluye a todos. Somos el grupo más grande del mercado y nosotros somos la causal de las decisiones dentro del mercado. El consumidor va a depender si gana o no una organización comercial. A pesar de ser un grupo grande, somos un grupo muy vulnerable. A pesar de poder, no sé, en el mercado se siguen haciendo daños por parte de los proveedores a los vendedores. Un claro ejemplo podría ser también durante la pandemia, los costos de los barbijos y alcoholes en gel han subido excesivamente los precios hasta llegar al agotamiento de dichos productos. Ahora, en estos momentos, podemos ver que los barbijos y los desinfectantes han bajado mucho sus precios. Y todos somos consumidores en sí. Estamos en un constante consumo y en cualquier momento se pueden ver vulnerados, podemos ser vulnerados en nuestros derechos. Entonces, ahí ya sabemos. Atentos a la evaluación. Lluvia pasa. ¿Está presente Lluvia Sí, pasa? licenciado. Sí, licenciado. Jarro, Presente, licenciado. acá. Presente, licenciado. Sada, Presente, licenciado. Ramos, Presente, licenciado. Villalobos, Presente, licenciado. Yuja. Presente, licenciado. Alguien no ha sido evaluado. Cruz, licenciado. Todos, ¿no? Carolina, da lectura a la nómina de los estudiantes. Está bien, doctor. Ya, ¿dónde está? Ya, Mayra Orteaga Catari. Bien, póngale abandono. Agramón Loaiza Catherine. Igual, Jurado Velarde Alberto Ariel. lo propio. Cruz Baltasar Silvio. Siguiente. Y Wilson Daniel Mamani. Ese es otro grupo, compañera Carolina. Esos son los que salieron de la... ¿Ese compañero Wilson está presente? Bien, entonces le pones la fecha y abandono de clases, ¿ya? Hasta ahí hemos terminado. Envíen sus apuntes de la letra de cambio y el pagaré y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.